Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Quítate la Bata. Este es el cuarto episodio y en esta ocasión vamos a hablar temas de urología. Espero les guste y bienvenidos. El día de hoy tenemos con nosotros a Juan José Morales. Él es urólogo, cirujano con una alta especialidad en endurología y cirugía de mínima invasión, que te tengo que confesar que es la primera vez como que sé que existe todo eso. Bien. Muchas gracias por acudir a esta invitación. El objetivo de este podcast es pues informar, que conozcan un poco al cirujano que está detrás al humano más bien que está detrás de ese cirujano. Y pues muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? El gusto es mío, Nazario. La verdad es que siempre es un placer. Arranquémonos. Sí, pues mira, vamos a cambiar un poco el ritmo del podcast. Yo sé que el plan es que lo conozcan, pero vamos a iniciar con unas cuestiones que encontré en internet sobre unos mitos de la urología. Tú nos vas a decir si es cierto o no. Fuego. Encontré que sugerían en algunos que tomar 3 litros de agua al día evita tener cálculos renales. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, la realidad es que la formación de cálculos urinarios tiene Ajá. una etiología multifactorial, es decir, depende de varios factores para que un paciente genere cálculos urinarios o no. Ajá. Uno de los principales factores es la orina sobresaturada. Es por eso que este tipo de enfermedades son más comunes en lugares muy calurosos, por ejemplo, el sur del país, por poner un ejemplo. ¿Porque se deshidratan o...? Exactamente. Ah, va. Recordemos que la orina modifica sus características según nuestro estado de hidratación. Sin embargo, la formación de cálculos urinarios resulta inmensamente más complejo que esto. Que nada más con tomar agua. Sí, porque hay muchos pacientes que generan este tipo de cálculos urinarios derivados de algún trastorno genético o alguna incapacidad para metabolizar cierto tipo de proteínas. Ajá. Sin embargo, en todos los pacientes existe una maraña de situaciones Ajá. que hace que se formen o no este tipo de cálculos. Específicamente, este fenómeno se llama nucleación heterogénea. Ok. Básicamente se refiere a que yo tiro una pelusa en el piso, Ajá. la barremos y a esa pelusa se le van pegando diferentes elementos. Un pedazo de tierra, una piedrita, un pelo, Ajá. un pedazo de chicle, que finalmente harán que esta maraña vaya creciendo. Y así es como en los sistemas colectores se van pegando todos estos elementos hasta que se solidifican. Se va haciendo como la bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente... Correcto. O sea que aunque tomes 3 litros de agua, no es como que de, ya. Sin duda ayuda, pero si tú tienes una predisposición, ya sea genética o algún otro factor que favorezca esta formación litiásica, pues no es solamente el consumo de líquidos lo que va a definir si formas una piedra o no. Ok. Pues o sea, yo tengo que confesar que yo tengo un bloqueo ahí con la urología, que desde el internado yo dije, yo no tengo muchas cosas que ver con la urología y agradezco que estés aquí para aclarar todo eso porque yo de plano en urología, nada. Yo estoy encantado, vamos a tratar de ser lo más descriptivos posibles para que todos lleguemos a un buen puerto. Sí, oye, también encontré ahí como que, pues, no, y yo creo que ahí también entramos porque aquí no, desde chicos nos dicen que a lo mejor la masturbación frecuente te puede ocasionar algún tipo de problema, ya sea de próstata u otro tipo. ¿Eso es un mito o realidad? Es un mito. Ajá. La realidad es que la masturbación por sí misma no es un acto que favorezca patologías. Incluso la masturbación o la eyaculación de 21 a 25 veces por mes es un factor protector para cáncer de próstata. Ajá. ¿Cuándo resulta un problema la masturbación? Específicamente cuando se genera un acto compulsivo que evita que tú cumplas con las cosas que tienes que hacer día a día. Cuando la masturbación, exactamente, impide que tú vayas a trabajar, que cumplas con tus obligaciones, que te genere lesiones físicas. En ese momento ya se traduce como una patología del terreno meramente de psiquiatría y trastornos de salud mental. ¿Has tenido un caso así? Sí. ¿Y la psiquiatría te ayudó mucho o de plano? Resulta fundamental. Un paciente que tiene un trastorno que le impide
trabajar, que le impide cumplir con sus obligaciones del día a día, por supuesto que necesitamos estar apoyados multidisciplinariamente con salud mental. Ok. Bueno, siempre. Eso es básico, creo, de la salud mental. Por supuesto. Es algo que se tiene que siempre tener presente. Digo, es inevitable tener que preguntarte, que también vi este mito, ¿se tiene que hacer tacto rectal en todas las visitas de urología? ¿Es un mito o realidad? Es mito. Okay. La realidad es que el tacto rectal todavía es una herramienta que nos ayuda en algunos casos particulares. Sin embargo, no todos los pacientes se van a beneficiar de un tacto específicamente. Hoy en día, si bien es una herramienta, no es mandatorio. No todos los pacientes van a tener un beneficio de un tacto rectal en cada cita, sino casos muy particulares donde tienes que dirigir una biopsia, es un paciente que estás perfilando a una alta sospecha de un cáncer prostático, por ejemplo, que tienes una imagen que sugiere que tiene un tumor el cual es susceptible de ser palpado a través de un tacto rectal. Ahí sí pudiese ser beneficioso, una herramienta más, pero en todos los casos no. Es un mito. Digo, ya poniendo así como más práctico, suponiendo yo llego a esa edad en la que ya tengo que ir contigo y pues más que nada para que sepan, o sea, en la primera consulta en la que yo voy con un urologo, ¿tendrías que hacerlo o...? Por supuesto que no. Ok, digo, para aclarar, porque justo cuando estuve buscando esto, hay unas historias así como de, ay, es que el urólogo como que todas las veces que voy lo hace. Nosotros, no, ¿sabes qué? Mi urólogo nunca lo hizo. Entonces, como que sí vi que había como entre que unos decían, sí, mi urólogo lo hace, otros no. ¿Tiene que ver con alguna escuela o nada? Pues la realidad es que la evidencia científica hoy en día ha demostrado que el tacto rectal únicamente va a detectar alrededor del 20% de los tumores prostáticos, por ejemplo. Okay. Entonces estás dejando un 80% que no serán detectables a través del tacto rectal, por lo cual su valor sigue siendo calificado como una herramienta, sin embargo no resulta mandatorio. O sea, no vayan con miedo a su primer consulta de urólogo, porque al final todos vamos a llegar contigo. Sí, afortunadamente para los urólogos vemos una gran variedad de patologías que nos llevará a que irremediablemente acudamos con un urólogo en algún momento de la vida. Ok. Oye, hablando de eso, ¿por qué estudiaste urología? La realidad es que la urología es preciosa, es una de las ramas médico-quirúrgicas que tiene ciertas características que la hacen muy especial. La primera sería que vemos un espectro de edades que es sumamente amplio. Vemos niños, jóvenes, adultos y viejos. Vemos hombres y mujeres. Además de que también pues, hay una buena demanda de urólogos en el país. Seguimos siendo bastante necesitados en el país. Y lo más importante es que también tenemos muchas patologías que tienen una resolución quirúrgica, es decir, que el paciente va a requerir una cirugía para corregir la patología, pero también existen padecimientos crónicos que pueden ser paliados o tratados a través de medicación. Y la realidad es que la urología es una de las especialidades médico-quirúrgicas que ha tenido más innovación. Pero a ti, ¿por qué? O sea, yo sé que la angiología también hay ahí como que el endovascular y todo, pero ¿tú por qué dijiste yo voy a ser urólogo? El tema de innovación, que es constante, que te obliga a mantenerte en una constante actualización, que te obliga a seguirte preparando, aprendiendo nuevas técnicas, usar nuevas tecnologías, me parece un reto y a su vez me parece tremendamente apasionante. O sea que en el internado tú estuviste, sí rotaste por urología. Sí. ¿Y desde ahí nació? Sí. Yo decidí que quería ser urólogo hasta el internado. Me tocó rotar y entrar a quirófano con urología. Yo no había tenido prácticamente ningún contacto con urología fuera de los ciclos clínicos que todos tenemos en medicina. Y recuerdo perfectamente que fue una cirugía prostática. Entré y dije, pues, ¿qué están haciendo? ¿No? Y cuando vi que podían operar a través de un orificio natural que ya existía y que extraías un órgano a través de eso y que el paciente se iba al otro día caminando, dije, wow, tengo que hacer esto algún día en mi vida. Wow. Yo la verdad es que nunca tuve en contacto y
mi contacto en el internado eran las ondas que tenías que estar destapando y que de repente era así de ¡puf! Sí, pues. Explotó. Toda la bata, todo. Sí, Y yo sí. creo que por ahí cada quien va forjando su camino. Sí, por supuesto. Ajá. Todas las especialidades tienen un perfil. Claro. Y la realidad es que la urología es un deporte acuático. Trabajas con orina, entonces finalmente estás expuesto a todo este tipo de situaciones chuscas. Sí. Es inevitable. Sí, digo, y qué bueno que tocas el tema de Chusco, porque pues desde los apodos, que entre el gremio médico siempre es así Sí, como de, claro. no, que el domador. Así no, Sí, ya. Sí, Ya he escuchado todo. Sí, Sí, he todo escuchado eso. todo. Ok. Oye, y bueno, es bien sabido que todas las residencias quirúrgicas son difíciles. Sin duda. O sea, pero la urología es como de historias, al menos te voy a contar yo lo que he escuchado, no sé, tú me dirás si es cierto, en el que no, ¿sabes qué? Tú no puedes tocar el elevador, tienes que ir caminando. ¿Sabes qué? Tú no puedes usar bata porque todavía no eres médico. ¿Sabes qué? Te quedas castigado. Bueno, ¿qué tanto es cierto de eso en la urología? Y tienes un punto que es 100% real. Las especialidades que tienen un tinte quirúrgico Ajá. pues tienen pues estas connotaciones que implican ciertos aspectos negativos. Urología, pues no es una excepción. Sin duda Ajá. es un medio que está lleno de castigos, que te quedas guardado. Sin embargo, creo que hoy en día ha existido un cambio social que ha hecho Ajá. que los médicos seamos bastante más visibles Ajá. y se eviten este tipo de conductas en las nuevas generaciones. ¿Te tocó a ti algún castigo así pesado? Infinidad. No estamos diciendo dónde y no vamos a decir. No, la realidad es que sí estuve Ajá. expuesto a muchísimos abusos, situaciones complicadas. Ajá. Sin embargo, hoy en día lo veo con aprecio porque me permitió fortalecerme y ser el especialista que soy el día de hoy. Sí, digo, al final tienes que tomar, pues, de esos ratos malos, porque también me supuesto. incluyo, hacerlos parte de ti y, pues, como tú dices, forjarte, ¿no? Totalmente. Pues mira, tenemos también un segmento en el que le preguntamos a algunos pues, seguidores algunas dudas, preguntas o algo que tengan sobre la urología. Sí. Sí. Entonces, esto lo tenemos en la Godinera. Creo que ya la conocen todos. Vamos a ver si nos puedes ayudar aclarando algunas, porque justo subimos unos videos en los que sí les pongo que vienes y que Correcto. si tienen alguna cuestión ahí, que si nos las pueden platicar. Y me llamó la atención que hay muchas dudas de muchas patologías que ustedes tratan. Creo que vamos a clasificarlas y ustedes van a definir si quieren como que hablemos de las otras, porque donde más dudas tienen siempre es próstata y disfunción eréctil. Entonces tomé como ese segmento para ver si nos aclaras esas dudas que vi más frecuentes y si en otra ocasión le siguen dando pues, seguir y me gusta, pues vemos las otras que nos pusieron ahí. Si tu audiencia le gusta este capítulo, yo estaré encantado de repetir no, y más que aclarar sus bienvenido, dudas. Oye, aquí hay una de, ¿a qué edad debo empezar a hacer revisiones de la próstata y cómo se hace? Bueno, en el tema específicamente de patología prostática, Ajá. el consenso actual es iniciar a la edad de 40 años a través de realizar un antígeno prostático específico total, Ajá. que es una prueba de sangre donde podemos medir el nivel de esta glucoproteína y así poder sospechar o no una patología tumoral. A su vez, también se sugiere el uso de otras herramientas como un ultrasonido vesicoprostático para observar cómo la vejiga guarda la orina, qué relación tiene con la próstata y a su vez evaluar qué tan eficiente es el vaciamiento de esa vejiga. Ese sería el abordaje inicial a los 40 años. Ok, que es lo que decíamos, ¿no? No tienes que hacer tacto inmediatamente. No necesariamente. Bueno, ya lo saben. Porque ahí me incluyo, porque pues estaba ahí también la duda. Sí, ya sí, estamos sí, tocando los 40. Sí, estamos arañando. Arañando. Oye, y otra pregunta. Me cuesta trabajo tener una erección. He acudido a médicos y me han dicho que es por estrés. ¿Cómo puedo saber si hay otra causa? Bueno, los trastornos de la erección están asociados a 3 grandes factores. Ajá. El factor psicogénico, sin duda, es importante.
trastorno depresivo, trastorno ansioso, estrés excesivo, pues liberan cortisol, que es una hormona de huida o de estrés, Ajá. la cual es totalmente contraria a la función sexual. Ajá. Segundo, pues que existiese un trastorno específicamente de la estructura del pene, Ajá. ya sea un trastorno vascular de los vasos sanguíneos o un trastorno neurológico del Ujú. cableado nervioso que le da el tema sensitivo, eréctil o eyaculatorio al pene. Y por Ujú. último, existen sustancias que favorecen una erección sana Ajá. y otras que son meramente contrarias. Para resumirlo un poco, la testosterona es la hormona masculina y las sustancias que resultan tóxicas para la función sexual, si tuviéramos que hacer un top 3, sería glucosa, colesterol y triglicéridos. Ok. El abordaje inicial siempre implicará buscar estos 3 grandes rubros para definir en cuál de ellos está el paciente. Ok, y por ejemplo, alguien que empieza con disfunción eréctil, ¿cuál sería el camino? O sea, primero van al neurólogo, primero van al psicólogo, primero... No. Ajá. Siempre implicará, es menester del urólogo identificar en cuál de estas 3 casillas Ujú. vamos a ingresar al paciente y ya con medicina basada en evidencia, alguna serie de estudios, podemos ver específicamente dónde lo vamos a clasificar Ajá. y corregir de manera directa el Ya. factor que está produciendo el problema. Porque a mí me ha pasado que en mi consulta vienen y también me platican. O sea, al final es oye, ¿sabes qué? Tengo un grado de disfunción eréctil. Yo siempre los mando con el neurólogo, porque al final siempre, Sí. y yo siempre les he dicho, siempre tienen que ir con el especialista. Yo sé que en la cuestión estructural, como tú lo dices, en lo vascular, pues estamos hablando de que es menos del 5% de posibilidades de toda la gama. O sea, un Correcto. 95% de lo que ya es otras cuestiones. Eh, o sea, como urólogo, ¿cómo les puedes ayudar en la cuestión de la disfunción eréctil? Pues primero identificando la causa que puede ser la causal específicamente, valga la Eso. redundancia del trastorno. O sea, que no empiezan con, digo, hay que nombrarlos, ¿no? Con pastilla tadalafil, sildenafil, o cuestiones así. No Hasta que... necesariamente, Ajá. no todos los pacientes se van a beneficiar. Sin embargo, hay que identificar en cuál de las casillas lo vamos a dejar, cuáles son factores corregibles, cuáles no son corregibles, y ya de ahí dirigir una terapia medicamentosa. ¿Y hasta cuándo tú decides que debes dar medicamentos? Porque se ha prestado, y no sé si todos han viajado bueno, o en las playas siempre hay una Sí, farmacia que sí. dice, Cialis, bueno, no voy a decir marcas. No, ¿Sabes pero qué tal? estás dando un Ajá, punto que es fundamental. ajá, Hoy en día se ha notado un incremento en el uso de esta medicación, incluso en poblaciones jóvenes que sí, no tienen disfunción eréctil, únicamente con una finalidad recreativa. sí, Sin embargo, ninguna medicación es inocua. ajá, Cualquier medicamento, desde un paracetamol, te puede dar hepatitis fulminante, ¿no? ujú, También, a pesar de que ya tienen una alta eficacia dirigida a los receptores específicos de la erección, ajá. la realidad es que la medicación para disfunción eréctil puede ser dañina o deletérea para la salud para pacientes que no tienen el padecimiento. Ok, bueno, entonces sí tienen que ir al especialista. Y la verdad es que no tengan miedo o que no les dé pena, porque digo, o sea, a mí me hablan de varices y es como de, es que me da pena por enseñar la pierna y yo, de verdad, somos profesionales en Claro. esto y tenemos N cantidad y créeme que si acuden a un neurólogo, si creen necesario o tienen ahí una cuestión que empiezan con disfunción, es mejor que vayan al neurólogo y de ahí aparten. Ya vieron que hay una amplia gama, pero siempre lleguen al especialista y de ahí ya. Porque sí los he visto, sí he visto que los anuncian como si fuera chicles. Sí, no, definitivamente no son chicles y se tienen que usar con su debido cuidado. Hay que buscar quién es el paciente que se va a beneficiar de la medicación, Ajá. qué tipo de medicación, qué tipo de dosis, con qué frecuencia se va a administrar. Hay factores, no vas a encadenar a todos los pacientes una vez que inician medicación a tomar medicamento toda su vida. Muchas veces la corrección del factor predisponente hace que el paciente se recupere y pueda ser destetado de la medicación. O sea, una vez que entras en el camino de tomar pastillas ya... No es entras para así. siempre. Ah, No ok, necesariamente. Ajá. Existirán casos que tienen situaciones que sí hagan que el Ajá. paciente necesite tomar la medicación, porque también hay que decirlo,
muchas veces el paciente que tiene disfunción eréctil es un paciente de cierto grupo de edad. Ajá. Suele ser en edades más avanzadas de la vida y muchas veces coexisten enfermedades urológicas. Ajá. Por ejemplo, que existiera un trastorno de función sexual Ajá. y a su vez un crecimiento prostático. Ok. Entonces puedes usar una medicación que te dé un beneficio dual. Ok. Mejorar la función sexual y a su vez poder también dar un beneficio añadido mejorando la sintomatología obstructiva del tracto urinario inferior, Ajá. es decir, trastornos del vaciamiento urinario, por Ok. ejemplo. No, no lo tomen así, vayan mejor con el especialista. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Es cierto que en las cirugías de próstata hay mucho riesgo de morir por sangrado? La realidad es que el fantasma de esta creencia siempre va a estar rondando alrededor de la cirugía prostática, porque sí, la próstata tiene una tendencia natural al sangrado que es bastante significativa. Sin embargo, justamente la innovación en nuevas tecnologías, diferentes tipos de láser, diferentes tipos de abordaje mínimamente invasivos, en lo cual yo soy experto, pues te brindan tasas de sangrado infinitamente menores. Se calcula que con una cirugía láser actual, el riesgo de requerir una transfusión es incluso 1000 veces menor que con una cirugía convencional. Ah, ok, eso está cambiando entonces totalmente. Brutalmente. ¿Qué es lo que pasa con mis afenas, no? Que antes tenías que cortar, jalar, que la sangre hasta en el techo de quirófano Sí, por supuesto. y ahorita el láser endovenoso, al menos en mi caso, que nos ayuda a disminuir todo ese factor de riesgo. Exactamente así. Ok, oye, digo, ya aprovechando esto, tú hiciste endourología. O sea, terminas urología y ¿cuánto tiempo es después? Un año. Ajá. En mi caso lo hice a través de Grupo Ángeles. Ajá. Y la realidad es que pues, te permite tener un panorama un poco más amplio. Sin embargo, pues la constante actualización de la que hablábamos hace poco, Sí. sigo tomando una variedad de cursos para todavía mejorar mis habilidades quirúrgicas y tener consejos de los expertos en los procedimientos alrededor de todo el mundo, pues hace que el arte quirúrgico se vuelva muchísimo más eficiente, menos riesgoso, obtengas menos resultados, pero hay que decirlo y todas las cirugías implican un riesgo. Sin embargo, la cirugía mínimamente invasiva disminuye el riesgo al mínimo. No, eso es lo que siempre le he hecho. Siempre se va a procurar lo mínimamente invasivo y de ahí se va a ir hacia los otros tipos de técnicas. Correcto. Y ya como una última pregunta, ¿cómo sé que puedo tener problemas de la próstata? Creo que ya estuvimos hablando mucho de próstata y no tocamos ese tema. No te preocupes, la realidad es que un gran volumen de la población acude por problemas prostáticos. Ajá. Pero ¿cómo puede saber alguien? Digo, que se pare muy frecuente en la noche o así como indirectamente. Básicamente hay 3 grandes grupos de Ajá. síntomas que hacen que yo sospeche que algo está mal. Ajá. Número 1, que existan síntomas de almacenamiento, es decir, un trastorno en la forma en la que la vejiga guarda la orina. Se caracteriza por aumento en la frecuencia urinaria, que pudiera presentar urgencia para hacer pipí, es decir, una dificultad para diferir el deseo de hacer pipí, que me levante por las noches, o se pueden presentar síntomas meramente de vaciamiento. El paciente que tiene pujo o hace esfuerzo para poder vaciar la orina, o los síntomas que se definen como posmiccionales, el paciente que tiene un goteo incómodo, el que se moja mucho los zapatos, por ejemplo. Sí. Todos esos son síntomas que nos pueden orientar a que existe una patología prostática. Ok. ¿Hasta qué bueno, ahorita que mencionaste, ¿hasta qué momento tú dices esto es una urgencia de orinar? O sea, como Pues, que... O sea, es decir, sabes que no puedo aguantar nada. Porque, digo, ¿a quién no le ha pasado que vas manejando el coche y de repente dices, ay, ya no puedo? Bueno, pero tú estás dando en un punto. Eso fue un episodio donde te costó trabajo diferirlo. Entonces se replica. Exactamente. Se considera que es un trastorno de urgencia urinaria cuando repetitivamente el paciente tiene dificultad para retrasar la micción. Ok. Ah, bueno, ya lo aclaraste, porque yo voy a decir de, ay, no voy a estar ya con problemas de próstata. Y pues
Fíjate que tenía que empaparme un poco de la urología, aunque yo tenía ahí una cuestión de que no, nada. Y encontré algunos conceptos y por eso me gustó hacer como pues una mecánica o una dinámica más bien, para que le vamos a llamar traduciéndole al paciente. En esa búsqueda encontré temas como, más bien conceptos como enucleación prostática. Seguramente alguien lo ha escuchado o lo ha leído, pero ¿cómo lo podrías o cómo lo defines? La enucleación prostática representa el procedimiento estándar de oro en el manejo de crecimiento prostático obstructivo, tanto en México como en todos los demás países. La enucleación puede realizarse en dos grandes vertientes, ya sea con láser olmio o con láser tulio. Okay. ¿No? Lo que se hace es que esta técnica nos permite quitar un volumen prostático infinitamente superior a otras técnicas prostáticas. Okay. Incluso se ha dicho que es el procedimiento definitivo para el crecimiento prostático porque quitas un volumen prostático tan generoso que la tasa de retratamiento, es decir, que el paciente requiere una nueva cirugía prostática en el futuro, es infinitamente baja. Ok. Litotricia. Litotricia por sí misma es el proceso por el cual nosotros destruimos cálculos urinarios utilizando diferentes energías, desde las energías neumáticas, que golpea de manera física a la piedra, o los diferentes tipos de láser. Nuevamente utilizamos láser de olmio, láser de tulio. Oye, un catéter doble J. Súper. El catéter doble J es el pan de cada día de la urología. Y es básicamente un popotito que conecta el riñón con la vejiga y permite un vaciamiento de la orina que sea constante e ininterrumpido y nos permite tanto lograr un vaciamiento urinario como sacar pus de un riñón o en su defecto, en el paciente que ya tuvo enfermedad por piedra, nos permite cateterizar, ferulizar, permitir que cicatrice el uréter alrededor de este tubo sin cerrarse. Ok. Y un cálculo coraliforme. Cálculo coraliforme, específicamente este tipo de cálculos son muy interesantes porque han cambiado su nombre a lo largo del tiempo. El cálculo coraliforme es un término que ya se encuentra en desuso y se definía así porque las piedras adoptan la forma de un coral, tienen cierta porosidad y adoptan la forma que tienen estos cálices urinarios por dentro. También se les llamaba cálculos en asta de venado. Después se llamaron como litos infecciosos porque debido a esa porosidad, pues siempre tenderán a acumular bacterias, ¿no? O sea, literal como un coral. Exactamente. Hoy en día también se les puede llamar fosfato amonio y magnesio, ya que es la mayoría de sus componentes, pero básicamente es eso. Ok. Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que todo esto que abordamos, hasta yo también me voy con mucha información. Siempre al final del podcast me gusta más bien preguntarles o pedirles si pueden dejar algún tipo de información o alguna frase, recomendación a la gente que nos está viendo sobre la urología. No sé si tengas, o algo que tú le digas a tu paciente siempre que tengan que tomar en cuenta para un mejor cuidado en toda su salud urológica. Muy bien. Lo que se me ocurre es decir, el urólogo no es el ginecólogo de los hombres. Hay que entender que la urología es una especialidad médico-quirúrgica que tanto es para hombres como para mujeres. Y esto es muy importante. Sí. Ya que el urólogo no solo es el especialista de pene, próstata y testículos, sino que también somos los especialistas en glándula suprarrenal, riñón, uréter y vejiga. Y así como los hombres tenemos glándula suprarrenal, riñón, uréter y vejiga, las mujeres también son susceptibles de formar cálculos, de cáncer a nivel de cualquiera de estas estructuras. Entonces hay que entender que el experto de estos órganos es el urólogo, no solo de hombres, sino que también de las mujeres. Qué buen punto tocaste. La verdad es que qué bueno que nos dices eso. A veces se nos olvida esa cuestión de la urología. Totalmente. Pero la verdad es que muchas gracias. Hombre, ha sido un placer. Recuerden, pongan ahí en los comentarios si quieren que hablemos de litotricia, de los litos, en qué entra en cuestión de, en qué manejos entra la urología con las mujeres.
Dejen en los comentarios para que otra vez tengamos de invitado a Juan José Morales, que muchas gracias por toda tu información, amigo. Ha sido un gusto, Sí. mi querido Nazario. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y pues no olviden suscribirse, que este podcast es para ustedes, es para que tengan la información de los expertos y que no se estén guiando de algunas cuestiones que no tienen pues ni evidencia. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar las personas que ven este podcast o tus redes. Ajá. Perfecto, me pueden buscar en Google como doctor Juan José Morales, urólogo. Ajá. Me pueden buscar en Facebook y en Instagram como urólogo Toluca y Metepec y nada más. Y pues está en Metepec. Es correcto. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti.